Hola de nuevo, pues nada, ya dije, ya advertí ayer, mañana más. Pues nada, estoy aquí, ahora mismo acabo de recibir una llamada, ¿os acordáis que os comenté? Bueno, el que no vio el directo no lo puede saber, ¿vale? Pero bueno, a mí se me llamó, hay un ayuntamiento que trabaja con la competencia, pero evidentemente uno de ellos, pues oye, un amigo que casi es familia. Además es una persona mayor, tiene 70 años, el afectado, quiero decir. Estoy hablando del tema de la avispa asiática. Él me dijo, aunque nosotros trabajamos, el ayuntamiento oficialmente trabaja con una empresa y tal, como este señor lo tiene que asumir, lo tiene que pagar él, es jubilado, además tiene un chaval con discapacidad, ¿vale? Él comenta, yo prefiero que vayas tú, ¿vale? Porque entiendo que entiendes más, que tienes más conocimiento, que sabes tratar mejor y que además no vas a poner en riesgo a esta familia, ¿vale? Y me avisó, me dijo, si no te importa, yo dije, no me importa. A mí lo que me importa es que el ayuntamiento a la hora de la verdad, a la hora de contratar lo que es el control de reinas y el control de servicio, haya contratado una empresa que no tienen ni idea. Pero bueno, es así. O sea que no voy a hablar directamente de qué ayuntamiento es, ¿vale? Pero sí, esta mañana me ha llamado. Me ha llamado este señor, es un señor mayor, jubilado, vive en un caserón. Él me ha dicho que hace 2 años perdió a la mujer y que, bueno, que él hubiese cogido la catcher y le hubiese dado al nido. Tiene un nido, un principio de nido secundario, ¿de acuerdo? Tiene un principio de nido secundario, suerte que no se le fue la pelota y lo hizo, suerte que tenía el amigo del ayuntamiento y el amigo del ayuntamiento que me sigue, que sabe, además yo he trabajado con este ayuntamiento, con lo cual pues están bien informados, saben de qué se trata, ¿no? Entonces supongo que a lo mejor habló con los técnicos que trabajan hoy en día con este ayuntamiento, enseñaron el nido y el ayuntamiento no se hacía responsable, tenía que pagarlo el señor, ¿no? Aparte de ser un servicio caro, pues posiblemente él se involucró y escuchó a la empresa decir no se preocupe, que iremos esta noche y se lo solucionamos y tal. Claro, ¿qué problema hay? Pues que yo he formado muy bien a la gente, entonces la gente sabe perfectamente qué pasa si actúas en un nido secundario cuando no tienes que hacerlo. Pues pasa que acaban picando a la gente, que acaban creando un conflicto, que acaban exponiendo a la gente y además se alarga todo el proceso. Porque ahora mismo, por lo que me ha comentado, ahora me envía lo que es las fotografías y los vídeos, pues claro, si hacen esa intervención generarían un problema grave, sobre todo con las temperaturas que hay. Él tiene que abrir la ventana, tiene un chaval con discapacidad. Bueno, en un momento dado, si haces una mala intervención, vas a crear un problema y van a ser atacados, ¿no? Entonces, lo primero que le he dicho al señor es tranquilícese. No, es que yo piensa que, aparte, yo tengo una pensión pequeña, aunque vivo en un caserón. Claro, me iba muy bien, he perdido hace 2 años a la mujer, pero ahora estoy con una pensión y una ayuda por parte del chavalín. Sabemos todos que tener un chaval así cuesta un dinero, por mucha ayuda que te den no llegas. Y él me ha dicho, es que claro, depende la intervención, lo que me va a costar. Ostras. Yo le he dicho, no se preocupe, búsqueme en YouTube, que yo estoy aquí para ayudar, ¿vale? Y entonces yo le voy a decir la realidad. O sea, yo no voy a hacer una intervención, por lo que usted me está diciendo, ese nido necesita todavía madurar un poco. Si hacemos la intervención rápida, la vamos a cagar, va a tener problemas, vamos a esperar. Pero yo tengo que abrir la ventana para ventilar, no sé qué, digo, no hay problema. Ya, pero si me tienen que venir a poner mosquiteras, porque yo le he dicho, lo primero que tiene que hacer es poner mosquiteras a las ventanas afectadas. Es que son muy caras. No. En Amazon hay unas mosquiteras que son baratitas y metes unos velcros, pones las mosquiteras y ya tienes el problema solucionado de calor. Luego él tiene
digamos, la posibilidad, tiene aire acondicionado, pero no le gusta, bien hecho que hace, porque si no acaba con una bronquitis aguda, ¿vale? Y el chaval igual, por lo tanto él tira de ventiladores, pero tiene que airear la habitación. Entonces yo le he dicho, no se preocupe, que si hace falta yo le informo, le comento lo que tiene que hacer. En Amazon puede conseguir unas mosquiteras que son de quita y pon, pero ya son útiles para hacer lo que tenemos que hacer. Y por mi parte, no se preocupe, que yo le voy a ayudar completamente, ¿vale? O sea, no se me acojone, porque supongo que hablaría primero con la competencia y la competencia le diría que esto es lo que vale, usted, señor, tiene que pagar. Y además se lo vamos a hacer ahora. Vamos a matar y le vamos a quitar el problema. No, le vamos a matar y dentro de 4 días volvemos a facturar porque vuelven a montarle el nido. Tenéis un morro que os lo pisáis. Pues nada, a este señor no le va a afectar eso, porque está aquí Gustavo para solucionarle el problema, ¿vale? Pero solucionárselo bien, ¿vale? Que no tenga ningún problema. Lo vamos a hacer como se tiene que hacer, ¿vale? Va a estar tranquilo, porque toda la información que le voy a dar le va a transmitir seguridad. Y además le vamos a ayudar en lo que sea. O sea, si hace falta le meto yo la mosquitera, ¿vale? Así de claro, porque es velcro, son unas piezas, en 24 horas, 48 horas tiene la mosquitera, se le pone y ya está, y no tiene que sufrir. Él estaba muy preocupado porque me decía, es que claro, yo la pensión es muy pequeñita, no se me preocupe. Lo primero que he dicho es, no me conoce, ¿verdad? No, es que a mí me ha pasado un amigo, me ha pasado su contacto porque dice que usted trabajaba y que lo hacía muy bien y que era una persona, entre comillas, decente. Claro, ahí estamos. Y me afecta, porque cuando veo estas cosas, estas injusticias, porque yo cuando trabajaba precisamente con este ayuntamiento conseguí que a la gente mayor, a la gente como este señor, que no le afectara a nivel de economía. Menos regalarles cenitas, menos regalarles tonterías y más meter seguridad, ¿vale? ¿De qué le sirve a este señor que le regalen una vez cada 4 años la cenita? Pues ahórrate las cenitas y da servicio. Y a este señor dale un servicio, ¿vale? No le rompas la economía suya, ¿vale? Ofrécele una cobertura. No, es mejor aquello, todo el mundo, lo que hablábamos, ¿vale? Los ponemos a todos en una gran cena de hermandad, mira el ayuntamiento qué chulo es, porque se acuerda de ti, te está invitando a cenar un día, te buscan el voto. Y a la hora de la verdad, cuando tienes un problema grave, lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Y además te voy a poner una empresa que trabaja con nosotros que lo único que mira es ir a full, a llenar arcas. Indignado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo, mi influencia, todo el que viene a mí, yo intento estar al servicio de la comunidad, ¿vale? Desde hace muchos años. Es que no puedo, o sea, no puedo. Yo no me puedo hacer el vidilla con esta gente, es que no dormiría tranquilo, es que yo no entiendo cómo duermen tranquilos, ¿sabes? O sea, es que yo pienso en mi familia, yo pienso en mi abuela, yo no le haría eso a nadie, es que ni a mi peor enemigo, que tiene familia, que tiene niños, que no sé, o sea, ¿dónde estamos llegando? O sea, ¿cuándo se perdió la humanidad? Es brutal. Yo, en ese sentido, hostia, y no sé qué coño me hizo quien me está tocando y me está limpiando y me está arreglando, pero joder, últimamente yo no lloraba nunca, nunca, pero nunca. Y últimamente me salen unas lágrimas y una emoción, porque claro, como estoy trabajando desde aquí, ostras, cada vez que escucho a una persona que me necesita y que está solo y que se siente solo y además con esa preocupación, porque este señor que tiene 70 años, o no sé si me ha dicho 71 o 72,
claro, encima hay una persona, un chico, que depende de él. Un tío tan mayor y está cuidando todavía al hijo. Y claro, eso es un sufrimiento. Tú imagínate, ya no él. Encima ha perdido a su señora. O sea, está de duelo todavía. Y se tiene que encontrar con estas cosas. Eso sí, cuando venga el tiempo de votar y tal, lo van a invitar a la cenita, ¿sabes? A la cenita, a la fiesta, menos fiestas, menos tonterías y más servicios buenos de cara a proteger a la gente, a su gente, ¿sabes? Estáis ahí porque habéis sido votados y tiene que tener sentido que estéis ahí. No puede ser esto. O sea, llega un momento, yo estoy en este sentido completamente decepcionado. No me mola nada. Es una tomadura de pelo increíble. No me extraña que haya movidas y que la gente esté cansada ya de lo mismo siempre, porque de lo mismo. No quiero estirar más la cuerda. Pero bueno, a este señor ha tenido la suerte de topar conmigo y le vamos a solucionar el problema. No va a tener ningún dolor de cabeza más por este tema. Lo vamos a arropar, lo vamos a cuidar y ni que se lo tenga que pagar yo. ¿Me entendéis, no? O sea, quiero decir que en cierta manera cuando se me rompe el corazón. O sea, cuando veo a alguien y él me decía, claro, porque él vive en una casa grande, que cuando fue creciendo con su mujer, con sus hijos, pues lógicamente la pagó, se la compró y ahora se encuentra ¿con qué? Con una propiedad que debe ser buena, que debe ser potente, pero que tiene una de gastos y una de movidas que el pobre hombre no llega a final de mes casi. Si es que es jodido el tema, ¿eh? Te venden toda la película para luego tenerte bien pillado. Y luego vendrá el banco, lo que sea, y le dirán, mira, ¿te vamos a comprar la casa? No, te vamos a dar un dinerito cada mes para que vayas funcionando y cuando te mueras nos quedamos la casa. Es que es el negocio del siglo. Esto es increíble. Es increíble. Increíble. Pero bueno, como mínimo yo ayudaré en lo que pueda. Venga, Sanán y poner un poco de alma en las cosas. Venga, hasta luego.